Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema jugoso, picante y que seguro les interesa. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas y, en particular, en la relación más comentada y analizada de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que conquistó corazones en todo el mundo y que, lamentablemente, ha llegado a su fin. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque Hande lo ha confirmado. Así es, la propia Hande ha puesto fin a los rumores y nos ha dado la respuesta que todos estábamos esperando. Pero antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de vídeos sobre el mundo de las celebridades, las noticias del espectáculo, las series turcas y todo lo que está pasando en el panorama internacional, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles la información más reciente, los chismes más interesantes y análisis detallados sobre tus series y actores favoritos. Ya saben, suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos importa, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, permítanme presentarles a estos dos talentos turcos que han conquistado el mundo. Hande Erçel, la reina de las pantallas ***. Hande Erçel es una actriz turca de fama mundial, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Nacida el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía, Hande comenzó su carrera como modelo antes de incursionar en la actuación. Su belleza natural, su carisma y su talento la catapultaron rápidamente a la fama. Su primer papel importante llegó con la serie C concedilla LGN Dersane Universitede en 2014, pero fue con Güneş Ünsal donde realmente comenzó a destacar. Su interpretación de Naz Yılmaz le valió el reconocimiento del público y de la crítica. A partir de ese momento su carrera despegó. Hande ha protagonizado numerosas series exitosas, como Aşk Laftan Anlamaz, donde compartió pantalla con Burak Deniz. En esta serie, Hande demostró su versatilidad como actriz, interpretando a una joven con un espíritu libre y un gran corazón. Pero sin duda el papel que la catapultó a la fama internacional fue el de Eda YLDZ en Sen Kalkam, la serie que la unió a Kerem Bürsin tanto en la pantalla como en la vida real. Su interpretación de Eda, una joven estudiante de arquitectura que se ve obligada a fingir un romance con un empresario, cautivó a audiencias de todo el mundo. Hande es conocida no solo por su talento actoral, sino también por su estilo impecable, su compromiso con causas benéficas y su presencia activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida con sus seguidores y se convierte en una fuente de inspiración para muchos. Kerem Bürsin, el galán irresistible ***. Kerem Bürsin, nacido el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía, es otro de los actores turcos más reconocidos y queridos. Con una trayectoria internacional, Kerem ha logrado construir una carrera sólida y diversa. Criado entre Estados Unidos, Indonesia, Escocia y Francia, Kerem desarrolló una perspectiva global que se refleja en su trabajo. Estudió actuación en el Emerson College de Boston y comenzó su carrera en Hollywood, participando en producciones como Sharktopus y Palace of the Damned. Su regreso a Turquía marcó el inicio de su éxito en su país natal. Su papel en la serie Güneş Beklerken lo consolidó como una estrella emergente. Demostró su talento y carisma en el papel de Kerem Sayer, un joven con una personalidad compleja y un gran atractivo. Luego Kerem participó en series como Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek, consolidando su reputación como un actor versátil y comprometido con su trabajo. Pero al igual que Hande, el éxito internacional de Kerem llegó con Sen Kalkam. Su interpretación de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad peculiar, lo convirtió en un ícono de la televisión turca y lo llevó a conquistar a audiencias de todo el mundo. Kerem es conocido por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo, su compromiso con causas sociales y su carisma. Es un actor que siempre busca nuevos retos y que no teme explorar diferentes facetas de su personalidad. Love is in the air, o Sen Kalkam, el amor que trascendió la pantalla ***. La chispa entre Hande y Kerem en la serie Sen Kalkam era innegable. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era palpable. La historia de amor llena de obstáculos, malentendidos, momentos románticos y mucha comedia, atrapó a millones de espectadores en todo el mundo.
La serie se convirtió en un fenómeno, generando una base de fans leales y apasionados. La trama de Senkalkam giraba en torno a Eda YLDZ, una joven talentosa y soñadora que ve trunca sus estudios de arquitectura por un empresario adinerado, Serkan Bolat. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la novia de Serkan, dando inicio a una serie de eventos que los llevarán a enamorarse. La serie exploraba temas como el amor, la familia, la amistad, la ambición y la superación personal. Los personajes de Eda y Serkan, con sus personalidades contrastantes y sus conflictos emocionales, lograron conectar con el público de una manera profunda. La química entre Hande y Kerem, como mencionamos, no se limitó a la pantalla. La conexión que tenían en el set, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían, no pasó desapercibida para los fans. Los rumores sobre una posible relación fuera de la ficción comenzaron a circular rápidamente. *** Los rumores, las negaciones y las evidencias ***. Como suele suceder en estos casos, al principio, tanto Hande como Kerem negaron cualquier relación romántica. Afirmaban ser buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien y que la química era simplemente parte del trabajo. Querían mantener la privacidad y enfocarse en el éxito de la serie. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo y la serie ganaba más popularidad, las evidencias comenzaron a ser más claras. Los fans, ávidos de noticias y pistas, analizaban cada detalle. Fotos y vídeos en redes sociales Ambos actores comenzaron a compartir fotos y vídeos juntos en sus redes sociales. Se les veía en el set, pero también en momentos de ocio, disfrutando de cenas, paseos y eventos. Los fans comenzaron a notar la cercanía y el cariño que se profesaban. Comentarios cariñosos Los comentarios que se dedicaban en redes sociales eran cada vez más significativos. Emoticones, mensajes de cariño y halagos alimentaban las especulaciones. Salidas públicas Los paparazzis comenzaron a captar imágenes de Hande y Kerem juntos en diferentes lugares, fuera del set de grabación. Se les veía tomados de la mano, abrazándose y compartiendo momentos románticos. El lenguaje corporal Expertos en lenguaje corporal analizaron fotos y vídeos, señalando gestos y miradas que indicaban una conexión más allá de la amistad. La confirmación, un grito de amor en las redes sociales Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem decidieron dejar de ocultar su amor. La confirmación llegó como era de esperar, a través de las redes sociales. Fotos conjuntas publicaron fotos juntos en sus perfiles, dejando claro que eran pareja. Mensajes románticos compartieron mensajes de amor y cariño, dedicándose palabras emotivas. Entrevistas En algunas entrevistas, hablaron abiertamente de su relación, confirmando que estaban enamorados. Las redes sociales estallaron de emoción. Los fans celebraron la noticia y se alegraron de ver que la pareja que tanto amaban en la pantalla, también lo era en la vida real. #Han, que el hashtag que unía sus nombres, se convirtió en tendencia mundial. La confirmación fue un momento de alegría para los fans. Parecía que el amor entre Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había convertido en una realidad. Una relación pública, con un toque de privacidad Su relación fue relativamente pública, pero siempre mantuvieron un cierto grado de privacidad. Eran conscientes de la atención mediática y de la presión de los fans, por lo que intentaron equilibrar la exposición pública con la protección de su vida personal. Compartieron momentos juntos en redes sociales, asistieron a eventos, fueron fotografiados en diferentes lugares, pero siempre con una actitud discreta y respetuosa. Los fans los adoraban y constantemente pedían más fotos, más vídeos, más momentos de su relación. Eran la pareja perfecta para muchos. #Han, que se convirtió en sinónimo de amor y admiración. Los rumores de ruptura, la tristeza comienza a asomarse Pero como en todas las relaciones, las cosas no siempre son fáciles. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores sobre una posible ruptura. La agenda apretada de ambos, los proyectos individuales, las presiones mediáticas, todo esto pudo haber influido en la relación.
Las especulaciones aumentaron, especialmente cuando dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales y se les vio por separado en algunos eventos. Los fans, preocupados, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. La falta de publicaciones conjuntas, la ausencia de comentarios cariñosos y la distancia física entre ellos alimentaron los rumores. ***, la prensa al acecho. Los medios amplifican la incertidumbre ***. Los medios de comunicación, siempre al acecho de las últimas novedades sobre las celebridades, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Se publicaron artículos, se hicieron vídeos, se debatieron en programas de televisión. La prensa turca, como siempre, estaba muy atenta a cada detalle, analizando cada movimiento, cada gesto, cada publicación. La falta de confirmación oficial por parte de Hande y Kerem alimentaba aún más los rumores. ¿Estaban juntos? ¿Habían terminado? ¿Había una crisis? Las preguntas eran constantes. Los fans, ansiosos por saber la verdad, esperaban ansiosamente alguna declaración. ***, la confirmación de Hande, el fin de las especulaciones ***. Y aquí es donde entra la parte más importante de este vídeo, la confirmación. Después de meses de especulaciones, Hande Erçel, a través de sus propias palabras, ha puesto fin a los rumores. La espera ha terminado. ¿Cómo lo hizo? Hande, en una entrevista reciente, o en una declaración a través de su representante o en sus redes sociales, confirmó que su relación con Kerem había terminado. ¿Qué dijo? No dio muchos detalles sobre las razones de la ruptura. Optó por mantener la privacidad y no entrar en detalles personales. La actriz fue directa y concisa al confirmar la noticia. ¿Qué implicaciones tiene? La confirmación de Hande es importante por varias razones. Fin de las especulaciones pone fin a los rumores y especulaciones que han estado circulando durante meses, brindando a los fans la certeza que necesitaban. Cierre de un capítulo le da a los fans la oportunidad de aceptar la situación y cerrar el capítulo de la relación. Libertad para ambos le da a Hande y a Kerem la libertad de seguir adelante con sus vidas, sin tener que lidiar con las preguntas constantes sobre su relación. Respeto a la privacidad demuestra respeto por su privacidad, al no entrar en detalles sobre las razones de la ruptura. Las reacciones de los fans, un mar de emociones La noticia de la ruptura ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans están divididos. Tristeza muchos fans expresan su tristeza y decepción al ver que la pareja ha terminado. Almohadilla Han, que fue un símbolo de amor para ellos. Comprensión otros fans muestran comprensión y respeto por la decisión de Hande y Kerem, entendiendo que las relaciones a veces llegan a su fin. Especulaciones algunos fans especulan sobre los motivos de la separación, analizando diferentes posibilidades. Apoyo todos los fans desean lo mejor para Hande y Kerem, expresando su apoyo y cariño. ¿Por qué es importante la privacidad en las relaciones de las celebridades? Es fundamental entender que las celebridades, a pesar de su fama, también son seres humanos con derecho a la privacidad. Las relaciones personales son delicadas y complejas, y exponerlas al escrutinio público puede ejercer una gran presión y dificultar su desarrollo. Presión mediática la atención constante de los medios y de los fans puede generar estrés y tensión en la pareja. Expectativas irreales las expectativas creadas por los fans pueden ser difíciles de cumplir, generando frustración y decepción. Protección de la imagen las celebridades tienen que proteger su imagen pública, y a veces, la exposición de su vida personal puede afectar su reputación. Espacio para la reflexión la privacidad permite a la pareja reflexionar sobre su relación, sin la presión externa. El futuro, ¿qué le depara a Hande y Kerem? Ahora bien, es importante señalar que Hande no ha dado muchos detalles sobre el porqué de la ruptura.
No sabemos si fue por falta de tiempo, por diferencias irreconciliables, o por cualquier otra razón. La actriz ha optado por mantener la privacidad, lo cual es comprensible y respetable. Kerem Bürsin, por su parte, aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre la ruptura. Esto es común en las celebridades, quienes a menudo prefieren mantener silencio o simplemente no hacer comentarios públicos sobre su vida personal. En resumen, Hande ha confirmado la ruptura, callando así muchos rumores. ¿Y qué significa esto para el futuro? Pues, como siempre, la vida continúa. Ambos actores seguirán adelante con sus carreras profesionales, con sus proyectos y con sus vidas personales. Ander Cel es probable que veamos a Hande en nuevos proyectos, consolidando su éxito y demostrando su versatilidad como actriz. Sus fans la apoyarán incondicionalmente. Kerem Bürsin Kerem también seguirá trabajando en proyectos emocionantes, explorando diferentes facetas de su talento y cautivando a sus seguidores. Los fans, por supuesto, seguirán pendientes de ellos, apoyándolos en sus futuros proyectos y deseándoles lo mejor. La relación entre Hande y Kerem, aunque haya terminado, siempre será recordada con cariño. Love is in the Air nos regaló una historia de amor inolvidable y nos mostró la química innegable entre dos actores talentosos. Un legado inolvidable, Love is in the Air Love is in the Air dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo, gracias a su trama cautivadora, sus personajes entrañables y la innegable química entre Hande y Kerem. La serie no solo nos regaló una historia de amor, sino también momentos de comedia, drama y emoción. Eda y Serkan, con sus personalidades contrastantes y sus problemas personales, lograron conectar con el público de una manera profunda. Love is in the Air también fue un éxito en las redes sociales. El hashtag #enalcapm se convirtió en tendencia en diferentes países, y los fans compartían sus opiniones, creaban fanarts y debatían sobre los personajes. La serie demostró el poder de las series turcas y el impacto que pueden tener en el mundo. Conclusión y reflexiones finales Así que, para resumir rápidamente los puntos clave de este vídeo, hablamos sobre la confirmación de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de meses de rumores. Hande confirmó la noticia, poniendo fin a las especulaciones, pero no dio muchos detalles sobre los motivos. Ambos actores seguirán adelante con sus carreras y sus vidas personales. La relación entre Hande y Kerem, aunque haya terminado, será recordada con cariño. Esta noticia nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas como todos nosotros, con sus propias emociones, problemas y relaciones. Es importante respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y antes de irme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.